Octavo básico, vamos a pasar a explicar un poquito la guía que les mandé. No les recomiendo que no, antes de ver este video, si no han visto los videos que están en YouTube de la guerra de Arauco y la sociedad colonial, paren este video y vayan a ver los videos de la guerra de Arauco y la sociedad colonial, por favor. Ya, si no, no les va a servir. Pueden ocupar su libro también de octavo básico, eh, siguiendo los temarios correspondientes. ¿Ya? La primera parte les recomiendo que se la salten. Vamos a dejar el documento, el análisis de documento para el final. Y vamos a detenernos acá. Pueden revisar las páginas de su libro 80 a la 84 y 110 a la 114 para respaldarse, ¿sí? Y lo otro es que vean las clases en YouTube, como les dije, eh, de la guerra de Arauco y la sociedad colonial. Eh, ¿Cuáles son las características fundamentales de la guerra de Arauco? Tienen que nombrar la cantidad de años que la guerra tuvo, las causas de la guerra de Arauco, eh, las características en el tiempo que la guerra va a ir tomando en líneas generales, porque el detalle lo vamos a ver en la número 2, pero en líneas generales, eh, cuáles fueron los hitos más importantes de la guerra de Arauco. ¿Ya? Luego entramos en terreno más específico y tenemos que ver los periodos de la guerra. Recuerden, el siglo XVI es un siglo de conquista, caracterizado por el avance español en territorio mapuche y la construcción de ciudades. Esto hasta 1598, cuando se produce el desastre de Curalaba y se inicia el siglo XVII. ¿Qué significado tuvo ese desastre para el siglo XVII, no es cierto? Y aquí guerra ofensiva y guerra defensiva y sus características. Y luego el siglo XVIII, que tiene que ver con la política de los parlamentos, por ahí, ¿ya? Y las características, ¿ya? Luego, una parte importante es construir una pirámide social con los distintos segmentos castas que conforman la sociedad colonial. Y recuerden que en la cúspide están los españoles peninsulares, es decir, que provienen de España, criollos, mestizos, indios y afrodescendientes o negros, todos con sus características. Trata de hacerlo bien, bien bonito. Ahora sí vamos al texto, al análisis del texto. ¿Ya? Eh, el texto es un texto de Mario Góngora y que se titula Vagabundos y Sociedad Fronteriza en Chile y tiene que ver precisamente con las características predominantes de la población mestiza en Chile. Cosas que ya vimos en clase, que los mestizos en general no estaban en los planes de la corona y por lo tanto era una población que no estaba contemplada ni en el plano del derecho, ni en el plano de la ciudadanía, ni de nada. Por lo tanto, y además la mayoría venía de enlaces fortuitos, forzados, a veces ocultos, por lo tanto es el origen de muchos de los guachos en Chile, y esos guachos, esos hijos no reconocidos, hijos y hijas reconocidas, tuvieron un rol problemático dentro de la colonia y además a la larga se convirtieron en la población más numerosa. Entonces el texto describe a qué se dedicaban, qué hacían, cómo participaban en la vida de la fronteriza. Recuerden que en Chile la frontera era al sur, era el río Biobío, y cómo participaban dentro de las actividades militares y no militares que se dan en la vida fronteriza. ¿Ya? Es un texto cortito, pero que es muy decidor.
¿Qué significado el vagabundaje en la época colonial? Es un problema, pero usted tiene que revelarme ese significado, porque era un problema el vagabundaje. Ya, vea mi clase. ¿De qué sectores proviene el contingencia social del vagabundaje colonial? Esa pregunta es específicamente para el Reino de Chile. Por favor, no confundir con que este vagabundaje colonial se daba en otras partes del imperio. Obviamente se daba en la zona del Río de la Plata, se daba en Nueva España y se daba también en la zona del Perú. Es común este movimiento de mestizaje y de vagabundaje, pero estamos preguntando específicamente para Chile. Y en ese sentido hay que fijarse en la zona central, en la hacienda de la zona central, y en los contingentes traídos desde el Perú para proteger la frontera, porque después de 1598 se acabó el ejército eh, de los hacendados que tenían que poner ahí los beneficiados de la conquista y se instauró un ejército profesional y la mayor parte del contingente militar lo traían desde el Perú. Ahora, a un mestizo vagabundo del Perú, traerlo del maravilloso sol de Lima a morirse de frío en la frontera, se arrancaba, desertaban, por lo tanto, se integraban a la vida del reino de otra forma, ¿ya? ¿Qué oficios desempeñaron los vagabundos? En la clase yo se los dije, pero si no estuvieron ni en la clase, ni han visto el video, vayan corriendo a verlo, ¿ya? Está en todo caso en el texto, así que no, no tiene acceso a él. Y la pregunta más capciosa tiene que ver que en el texto se indica la radicación de los mestizos en territorio mapuche constituyó un peligro para el ejército español. ¿Qué razones permiten explicar esta aseveración? Ojo, muchos de los desertores pasaban al bando mapuche o vagaban de un punto al otro de la frontera. ¿Por qué era un peligro? ¿Por qué puede ser un peligro esos desertores? Revisa el texto, ¿ya? Que estén bien, hagan el trabajo y nos estaremos viendo.